antes de que Ricardo nos avise. Bueno, ahí arrancamos, pues. Y vamos a compartir de una vez la pantalla acá. Y la pantalla. Ok, listo. Bueno, rápidamente, recordemos que estamos viendo el Nuevo Testamento y hemos iniciado, por supuesto, con el Evangelio de Mateo. Ahí estamos, ahí estamos. Ha sido un poquito, eh, digamos, despacio. Hemos querido llevar el estudio un poquito más despacio para poder interiorizar claramente el propósito que nuestro Señor Jesucristo nos deja con sus evangelios, que son la enseñanza plena que viene de la palabra de Dios, porque Él es Dios humanizado, que se hizo hombre y a través de Él, pues, recibimos cada una de las enseñanzas, ¿cierto? Entonces, importante saber eso, que por eso estamos eh, llevando el estudio a profundidad, sobre todo el primer evangelio, porque cubriendo el primer evangelio, seguramente los demás, pues ya hay muchas citas repetidas o que están en los otros evangelios que por supuesto no los volveremos a ver, pero hay otros textos que he ido pasando por encima porque en los diferentes evangelios sí vamos a profundizar. ¿Ok? Recuerden que algunos evangelios, cada evangelio tuvo un propósito. En el caso de Mateo, pues el propósito es escribirle a los judíos, ¿cierto? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y por eso hace énfasis en que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. O sea, el Mesías es el Cristo, significa Cristo y significa Salvador. Y era importante que el pueblo judío eh, creyera en él como el Mesías, el que vino a darnos la salvación. Que lamentablemente, pues, como todos lo sabemos, muchos aún judíos no han creído y lo siguen esperando. Pero bueno, ya habrá más tiempo para volver a hablar sobre por qué esas razones, sobre todo en otros evangelios. Para hoy tenemos, terminamos la clase 12 con el capítulo prácticamente 10 versículo, digamos en el último texto del capítulo 10 el 10:42, pero que realmente termina en el 11:1, en el capítulo 11:1, cuando termina con un ciclo, terminamos una serie de ciclos que llamamos sermón, que le daba instrucciones a los apóstoles para que fueran a qué, a evangelizar, ¿cierto? Entonces vimos dos textos, en dos clases vimos ese capítulo 10, pero arrancamos el capítulo 11 versículo 2 con diversos hechos de Jesús, diversos hechos de Jesús que están contemplados en el capítulo 11 y capítulo 12. Entonces, para hoy vamos a ver parte del capítulo 11, que no lo alcanzaremos a terminar. Y aquí algo muy importante, el versículo de la semana. Hemos escogido la cita capítulo 11 versículo 11 que dice que les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Me pareció importante traerlo a colación porque es parte del estudio, la mención que hace aquí Jesús de Juan el Bautista. ¿Cómo así que es el más pequeño en los reinos de los cielos? Si nosotros sabemos que Juan el Bautista fue el que vino y le abrió camino a Jesús. Sí, recuerden que cuando vimos los primeros versículos de Mateo, y en eso se va a profundizar mucho en Lucas, pero Juan dice, no es digno que a mí me amarren la sandalia porque hay uno más grande que yo, ¿sí? Yo no soy digno de eso, ¿sí? Y también hace mucha mención de que viene Jesús, ¿cierto? Ese es Juan el Bautista. Entonces uno aquí como que dice, bueno, pero ¿por qué Jesús está diciendo que, que ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista? Y sin embargo, o sea, hasta Juan el Bautista ninguno había sido más grande que Juan. ¿A qué se refiere eso? Al profeta. O sea, Juan es el último profeta es
En Juan encontramos como una transición entre el último profeta, que es del Antiguo Testamento, que encontramos en Malaquías, vamos a hablar más adelante de esa cita, el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y es el último profeta del Antiguo Testamento. Y Juan es el último profeta, pero el primero del Nuevo Testamento y el único profeta del Nuevo Testamento, no hay otro. Entonces Juan es como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a nivel de profetas. Entonces cuando Jesús dice, no había más grande que Juan el Bautista, o sea, hasta Juan el Bautista no había habido ningún profeta más grande que Juan, ¿sí? Pero hay algo aquí muy importante, dice, sin embargo, podemos leerlo ahí como un pero el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo así si es el más grande de los profetas? Es el más pequeño del reino de los cielos. ¿Sí? El más pequeño del reino de los cielos, perdón, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces uno dice, ¿cómo así? Resulta que la enseñanza acá es que nosotros, hasta Juan el Bautista, si viviera por la ley, ¿sí? Por la ley, que era la ley judía. Entonces, por la ley judía se obtenía la salvación, ¿cierto? Pero a partir de Jesús vivimos es por la gracia. Y nosotros vivimos es por la gracia. Entonces, nosotros somos más grandes que lo que estamos diciendo acá. El más pequeño en el reino de los cielos, que somos nosotros ya porque vivimos por gracia, somos más grandes que Juan el Bautista. Esto no se entiende, ¿sí? Pero esa es la razón. Y lo vamos a encontrar en Lucas 16:16. Lucas 16:17 dice lo siguiente. Muy importante lo que estoy haciendo énfasis acá. Dice lo siguiente en Juan 16:16. La ley y el reino de Dios, tiene el título en mi Biblia acá. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. O sea, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Lo que acaba de decir antes. Desde entonces, o sea, desde que viene Juan, se anuncia la buena. Estamos hablando de Juan el Bautista, no estamos hablando de Juan el apóstol. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios y a todos se le hace fuerza para que entren. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos por gracia, no vivimos por la ley como vivían los antiguos en el Antiguo Testamento, inclusive hasta Juan. ¿Sí? Juan no conoció la gracia. ¿Cómo les parece? Porque la gracia la vino a dar nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, entra la gracia a nosotros. Él murió por nuestros pecados y hemos sido salvos por gracia. Y Juan ya había muerto, Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, el más pequeño en los reinos de los cielos, o sea, nosotros, como lo acabo de leer en la cita Lucas 16:16, somos más grandes que Juan. Eso no quiere decir que Juan no obtuvo la salvación. Claro que sí, porque era profeta. Claro que sí lo obtuvo porque era profeta y era enviado de Dios. ¿Sí? Fue enviado de Dios también. Pero cuando yo leo esta cita y la empecé a estudiar, digo, ¿cómo así que yo soy más grande que Juan? Cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a ver otro más grande que Juan. Porque es que era más difícil, digamos, nosotros aceptar que no vimos a Jesús, que no lo conocimos físicamente, pues poder reconocer nosotros y entregarle la vida a él por gracia, por un regalo, pues eso es un don divino de Dios. Nadie más nos da ese regalo. Y aceptarlo nosotros, pues nos hace grande lo que está diciendo acá, nos hace grande en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, por eso yo quise colocar esta cita en el versículo de la semana para que meditemos en ella y la estudiemos a profundidad porque tiene un concepto teológico muy grande, ¿ok? Entonces, capítulo 11 del 1 al 19 es lo que vamos a estudiar. Y lo que vamos a estudiar en este pasaje de hoy es que la escritura veremos cómo estando Juan el Bautista en la cárcel, también enfrenta temores y dudas. Ojo, ¿dudas de qué? De que el Señor dudas de que Jesús sí era el Mesías o no era el Mesías.
pero también vamos a ver cómo es que Jesús las resuelve. ¿Ok? De eso se trata el estudio de hoy. Ay, 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 esto está bien interesante. Entonces, lo primero del 11, Mateo del capítulo 11 del 1 al 6 nos dice así, Juan, recuerden, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan, el que estaba en la cárcel, tuvo noticia de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores, los seguidores de Juan el Bautista. Él tuvo seguidores en el desierto, recuerden en Mateo 3 o 4. Entonces, 3. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él, o sea, si Jesús era de veras o de verdad el que había de venir, o si debían esperar a otro. Entonces, esos seguidores fueron a Jesús y le preguntaron, y Jesús les contesta, vaya y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. 6. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Entonces, Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos o seguidores de Juan el Bautista, va y le preguntan a Jesús si realmente él es el que es. O sea, Juan dudó. Sí, entonces lo primero es que, como antecedentes, Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande, que era el rey, el rey de Judea, ¿sí? Herodes obviamente también era judío. Y Antipas, hijo de Herodes, que le conocen como Herodes Antipas, respetaba a Juan, ¿sí? Y no solo lo protegía, porque él lo protegió, sino que le escuchaba de buena gana. Sin embargo, lo metió a la cárcel, porque le reprochaba que había tomado a Herodías por mujer, siendo que Herodías pues era la esposa de su hermano Felipe. Eso lo leemos en Marcos, voy a leerlo acá, Marcos 6 del 15 al 20 donde está la cita que nos narra eso, muy conocida porque lo hemos visto en series, películas, etcétera, etcétera. Y dice ahí Marcos 6 del quince al 20 dice así. Otros decían que Juan es el profeta Elías y otros que es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan, yo mandé a cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. 17. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías, que era la esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con él. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya la mujer de tu hermano. 19. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo. Herodes, estamos hablando de Herodes Antipas, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la esposa de Herodes Antipa, pues no lo quería porque Juan les cantaba la tabla, como se dice vulgarmente. Juan le decía la verdad. Usted se casó con la hermana con la esposa de su hermano. Mejor dicho, le quitó la esposa de su hermano. Está en pecado, ¿sí? Entonces, por eso, pues no lo quería la esposa. Y ella fue la que lo mandó a matar y conocemos toda esa historia. Pero entonces, Juan, Herodes Antipas, perdón, de todas maneras escuchaba, bien o mal, escuchaba a Juan el Bautista. Y cuando se da cuenta, Herodes Antipas, que hay uno que está predicando que es Jesús el Cristo, dice, ¿cómo así? Y ya había matado ya había mandado a matar a Juan el Bautista. Entonces dice, ¿fue que Juan el Bautista resucitó? ¿Resucitó en Elías o reencarnó en Elías? Porque le estaban hablando a Herodes de Jesucristo, ¿sí? Entonces dijo, no, ese no es, ese, ¿será que resucitó Juan el Bautista? Entonces, eso es lo que estamos, en el capítulo 6 de Marcos está explicando esa parte. Eso es como antecedente. Pero entonces no hay información sobre los cargos que le imputaron a Juan y en este punto, pues Juan no sabía lo que le esperaba realmente. Juan cuando lo meten a la cárcel pues, no sabía que le iban a matar, pero por estar preso tenía, digamos, tenía dolor en su corazón y al escuchar de los discípulos de él
las maravillas que hacía Jesús, los milagros que hacía Jesús, él entra en un desconcierto y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el que había de venir. Aquí es como a veces uno como que causa confusión, pero ¿cómo así? Si Juan había hablado de él, lo bautizó en agua, ¿sí? Y lo proclamó y dijo, va a venir el que hacer, si él, o sea, entonces, fíjate las preguntas que empieza, ese temor que le empiezan a entrar a Juan el Bautista en la cárcel, ¿sí? Entonces, y pregúntele a Jesús si él era realmente que ha de venir, y a pesar de que Juan escuchó la voz de Dios cuando bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Eso está en Juan capítulo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, 29, 34, cuando dice que bajó como paloma, y eso no lo vamos a leer porque esa es la cita que está allá. Entonces entró la duda en Juan el Bautista, entró la duda. Es increíble. Entonces, uno diría, pues, si a Juan el Bautista le pasó eso, pues con más razón nos puede pasar a nosotros dudar de Jesús, ¿sí? Con más razón. Pero a veces uno no puede, yo diría, no nos podemos afianzar en eso o excusar en eso. Ah, no, a Juan el Bautista le entró duda de que Jesús era Jesús, entonces yo también puedo dudar. No, 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 no. Lo que está en la Biblia siempre, familia, hermanos, lo que está escrito ahí, lo he dicho varias veces, es siempre tiene una enseñanza para nosotros. El hecho de que Juan el Bautista haya dudado no significa, no significa dos cosas. Uno, que nosotros no podamos dudar, pero que también nos excusemos en la duda para no creer en Jesús. ¿Sí? Claro, es humano que podamos dudar, es humano, porque lo vamos a ver más adelante, por la lucha de la carne que tiene la carne con el espíritu. Pero nosotros no nos podemos excusar en la duda. Ahora, nos podríamos preguntar, bueno, pero Juan el Bautista, ¿por qué dudó? No sabemos por qué dudó. No sabemos qué información le estaban dando a él. La Biblia no habla nada de esos detalles. Lo único que sabemos es que él envía a sus dos discípulos, a dos de sus discípulos, y, oiga, vaya y pregunte por qué. De pronto él dijo, no, recordemos para la época había muchos falsos profetas. Hubo muchos falsos profetas para él. Hubo muchas religiones también como las hay hoy en día. Entonces uno podría, en sano juicio y en sana defensa de Juan el Bautista, uno podría pensar, es lógico que él también le entrara la duda, ¿sí? Pero ¿cómo así? Está haciendo milagro, entonces sí o no. Entonces todas esas cosas que le entraron en la cabeza a Juan, pues también a veces nos entraron a nosotros, ¿cierto? Entonces, a pesar de esa vivencia de Juan, él fue tentado a dudar de Jesús. ¿Sí? Él fue tentado. Y recuerdan quién es el que tienta, ¿no? Ya saben quién es el que tienta. Jesús no es el que tienta, es el enemigo el que tienta. Jesús nos pone pruebas, pero no los tienta. Entonces fue tentado a dudar de que Jesús era quien Juan mismo había declarado de él. Ahora, probablemente Juan se puede haber preguntado, bueno, ¿cómo es que yo, siendo su amigo, pariente? Recuerden cuando Isabel, la mamá de Juan el Bautista, cuando fue María a visitarlo, que ella tenía como 6 meses de embarazo y María fue a visitarla. La prima, María era prima de Elizabeth. Dice la Biblia que el vientre de Elizabeth de Isabel se empezó a mover, ¿sí? Todos eran parientes, eran precursores, eran cercanísimos. Entonces siguen encerrados aquí por tiempo y él ni siquiera vino a verme, dice, es la pregunta que se hace Juan el Bautista. Jesús no fue a visitar a Juan el Bautista a la cárcel. ¿Cómo les parece? No hay reseña en ningún evangelio que Jesús haya ido a visitar a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, todas esas dudas, todas esas cosas le empezaron a entrar en la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, aquí hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, donde quiera que haya fe, siempre vamos a tener conflicto entre ella y nuestra mente, ¿sí? La fe, óigalo bien, la fe debe arrancar en nuestro corazón y subir a la mente, no lo contrario, no de la mente bajar al corazón. ¿Por qué? Porque la mente lo que hace es racionar. ¿Sí? Razonar, razona la mente y ahí empieza la duda. ¿Sí? Ay, ¿será que sí? ¿Será que sí creo en el milagro? ¿Será que no lo creo? ¿Será que...? Y empieza la mente a darle una...
como se dice, la loca del paseo empieza a trabajarle a uno la mente, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener ese conflicto, siempre, ¿sí? Segundo, cuando la respuesta a nuestras peticiones se demora, ay, 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 se puede nublar nuestra visión espiritual. Recuerden que la Biblia es netamente espiritual, y espiritual es porque la discernimos por el Espíritu de Dios en nosotros, y es por fe que creemos la palabra, ¿sí? Y es por fe que creemos en Jesús, es por fe que esperamos en Él, es por fe que estamos ansiosos de una respuesta a Él, y esas respuestas siempre son tres, no hay más: sí, no o espere, ¿sí? Entonces la fe nos lleva a esperar, dice la fe nos lleva a esperar pacientemente, ¿sí? En hebreo, recuerden que en Hebreos 11:1, 11, capítulo 11:1, que lo he dicho varias veces, es el manifiesto de la fe, ¿no? Y dice que la fe es tener fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nosotros estamos convencidos de que Dios tiene el control de nuestras vidas. No lo vemos, pero estamos convencidos de ello. O sea, es fácil decirles cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos problemas, y cuando estamos en situaciones difíciles, es tener fe que todo está bajo el control de Dios, no es fácil, ¿sí? Entonces, cuando esas peticiones se demoran, pues también nuestra parte espiritual empieza a dudar. Y lo tercero es que en momentos de debilidad o de tentación es cuando las dudas toman más fuerza. Y eso lo dice un comentarista bíblico muy famoso gringo que se llama Henry MacArthur. Henry, ay, no, no es MacArthur, Henry, el estudio de, uy, se me fue ahorita. Bueno, y relaciona mucho el capítulo de Romanos, capítulo 7 que los invito a que lo lean porque nos explica lo que es la lucha, parte de la lucha entre la carne, ¿sí? La idea nuestra que es la carne, las obras de la carne, nos explican lo que es vivir por el Espíritu. No es un capítulo, lo reconozco, sencillo de leer. Hay que leerlo con mucho detenimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé el entendimiento para poderlo comprender, ¿cierto? Pero cuando en esos momentos de debilidad es cuando nuestra fe, ¿sí? Es tentada, ¿cierto? Y nos pone a dudar. Entonces, a pesar de todo lo que vivió Juan, a pesar de que lo conoció, estuvo con él, lo anunció, Juan tuvo dudas, Juan el Bautista, ¿ok? Tuvo dudas serias. Y finalmente, estando en la cárcel, el Señor le responde a los enviados de Juan con una confirmación de todas las obras que él ya venía haciendo, ¿sí? Que había hecho milagros, ha hecho proclamación, había resucitado. ¿Qué no había, qué milagros que ya hemos visto? ¿Se acuerdan? Del capítulo 1, digamos, del 3 4 en adelante, muchos milagros ya hemos estudiado de Jesús para afirmar, el corazón de Juan y el de los discípulos, o sea, para que ellos quedaran tranquilos. Y de seguro que la respuesta le llegó a Juan el Bautista, y de seguro que Juan, cuando fue llevado, cuando es asesinado, él muere tranquilo, porque él ya sabe que cumplió con la misión que Dios le encomendó, porque eso en Zacarías, ahorita vamos a leer la cita, está la profecía de Juan, ¿sí? Además nos advierte a todos sus discípulos de que somos bienaventurados los que no hallemos tropiezo en él, le dice Cristo a sus discípulos. Es decir, que las dudas no nos deben llevar a disminuir nuestra fe, sino por el contrario, a aumentarla y a persistir en ella, ¿sí? Aumentarla y a persistir en ella. Algo muy importante que no mencioné cuando leí Lucas 16:16, y esto lo digo con mucho respeto, pero sí importante comentarlo. Hoy en día, cuando Lucas nos está diciendo que el, el último y el primer profeta, el último y primer profeta, el último el antiguo y el primero el nuevo, que no había nada más, ningún otro profeta, es cuando se desvirtúa una cantidad de personas que profetizan en el nombre de Dios y se proclaman profetas, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Después de Juan, no hubo ningún otro profeta, ¿sí? Ahora,
Eh, Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, evangelizar es anunciar el Evangelio de Jesús, ¿sí? Es anunciar. Profeta teológicamente significa persona que habla la palabra de Dios, que lleva la palabra de Dios. Eso significa profeta, ¿cierto? Evangelizar es lo mismo, llevar el mensaje de Dios. Pero lamentablemente hay muchas iglesias de todo tipo, de todas denominaciones, y no se salva ninguna, que a veces caen en ese, en esa doctrina de profetizar y, y inclusive, se anuncian como profetas. Viene el profeta tal día a la iglesia y se llenan las iglesias, ¿sí? Y el último profeta fue Juan el Bautista. No había más profetas después de Juan el Bautista. Bueno, quería hacer Juan, perdón, Manuel, señor, pequeño apunte histórico para, pues, para distinguir los dos Herodes que has nombrado. sí, Herodes Herodes el el Grande, que Grande, es el papá, Herodes el Grande es el que recibe a los Reyes Magos y, y y le termina de construir advierten, el templo. no, y le advierten que alguien lo va a destronar. ¿Se acuerdan Ajá, que? Y por eso él manda a matar a los inocentes, el Día el de los Día de los Inocentes. Inocentes, de acuerdo. Que Jesús se salva porque José recibe en sueños un anuncio de un ángel diciéndole que se vayan para Egipto. Sí, señor. Él muere más o menos en el año cuarto después de Cristo. Y sabiendo José y María de que ya Herodes había muerto, es cuando ellos regresan. Y ya regresan es donde Herodes Antipas, que es uno de sus hijos, y le correspondió el reino de Judá, que es donde vive Jesús. No solamente fue el causante de la muerte de Juan el De- Bautista, sino también de Jesús. Ese es el Herodes de Herodes a sí, Pilatos. sí, el que va allá a Pilato, sí, ese hizo esas dos pequeñas embarraditas, ¿no? Siendo judío, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Gracias, Ricardo, por el complemento. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Del 7 al 15 viene la exaltación de Juan. Qué interesante. Vimos ahorita esa primera parte que es Juan en la cárcel. Ahora, del 7 al 15 voy a leer del 7 dice, cuando ya se fueron, ¿quiénes? Los discípulos que había enviado Juan el Bautista a hablar con Jesús. Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y si, bueno, había más discípulos ahí con Jesús, entonces se van los que vinieron de Juan, pero se quedaron los otros escuchando. O sea, los que fueron no están escuchando lo que estoy leyendo, porque ya se habían ido, por supuesto. ¿Sí? Entonces, una caña sacudida por el viento, y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? Les pregunta Jesús. ¿A ver un profeta? Si de veras, sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta, entonces Juan es aquel quien dice la escritura. Entonces, mire, Jesús conocía también a Juan y conocía también la escritura ahí le cita Malaquías, que les había dicho, Malaquías 4:5. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Esa es la última profecía que está en Malaquías del Antiguo Testamento. En la última profecía es donde profetiza que va a venir Juan el Bautista y la dice el profeta Malaquías. Les aseguro que entre todos hombres, aquí hombres se refiere nacidos de mujer, es lo que está diciendo Jesús, les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Ningún hombre hasta ese momento. Y sin embargo, la cita que leí, que fue la cita que estoy leyendo, 11:11, es el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Y ya hay la explicación de eso, ¿cierto? Versículo 12. Desde que vino Juan el Bautista, sigue hablando Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas, aquí está refiriéndose a todos los profetas del Antiguo Testamento, y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino
Juan. Otra vez lo ratifica que hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Y dice, los que tienen oído, que oigan. Vamos a explicar esa parte. Entonces, cuando se iban los mensajeros, el Señor empezó a hablar de Juan a la gente, lo cual indica que todos estaban allí cuando los discípulos de Juan le hicieron la pregunta al Señor y éste les respondió, ¿cierto? Ahora, el Señor habla a los que quedaron allí con él y abre el tema con una pregunta sobre qué, qué saliste a ver, a un hombre aparentemente insignificante o a un hombre importante. Es decir, ¿a quiénes fueron a ver al desierto? ¿A un profeta? Y Jesús mismo responde, sí, y es más que un profeta, dice Jesús en la respuesta, ¿cierto? Entonces el Señor cita la profecía de Malaquías 3:1 que le estaba diciendo, para declarar que ésta se había cumplido en Juan. O sea, en Juan el Bautista se cumplió la profecía de Malaquías. Vamos a mirar Malaquías 3:1. Busquémoslo ahí en la Biblia, Malaquías 3:1. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. ¿Sí? Entonces, a ese se está refiriendo Malaquías, a Juan el Bautista. Y afirma que Juan es más grande que los profetas nacidos de mujer. Por eso no había más hombre más grande, que dice Jesús, ¿cierto? Que es lo que leímos ahora. Lo cual puede explicarse porque todos los profetas que hablaron del Mesías, o sea, como muchos profetas que hablaron del Mesías, Isaías habló del Mesías, habló Zacarías, habló del Mesías, etcétera. Solo Juan, óigalo muy bien, de todos los profetas, esto me llamó mucho la atención, de todos los profetas, el único que conoció a Jesús fue Juan. ¿Cómo les parece? Juan el Bautista lo conoció cara a cara. Es más, lo bautizó, compartió con él. El único, de todos los profetas, no sabemos cuántos, la verdad, tendré que hacer esa pregunta, cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento, pero el único que conoció cara a cara como profeta fue Juan el Bautista. Sí, fue Juan el Bautista. Esta afirmación debió generar obviamente unas inquietudes a los judíos, pues los judíos tenían a Moisés como su máxima figura, Moisés patriarca, profeta, ¿sí? Y comparativamente la imagen y la obra de Juan no tenía cómo competirle a la de Moisés, pero cuando Jesús les dice que no hay un hombre más grande que él, wow, yo no sé cómo reaccionaron los judíos, pero el Señor enseguida da la perspectiva de que en el reino de los cielos, entonces Jesús se las cambia, dice, pero es el más pequeño, pero él es más pequeño que todos los que entramos al reino de los cielos. Sí, él se la cambia. O sea, es más importante creer en él, es lo que les estoy diciendo hoy. Porque por gracia crean en mí. ¿Sí? Pues vivirán la dispensación del nuevo pacto en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, la cual lamentablemente no conoció, como lo expliqué anteriormente. ¿Sí? Como lo expliqué anteriormente. Entonces, en estos días hablamos con Alba Lucía que para los judíos, para esa época, no fue fácil creer. Si a nosotros nos cuesta trabajo, que ya tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando Jesús les hablaba con esos hablazos que les pegaba y les decía de todo a los fariseos, a los sacerdotes, a todos, a sus mismos discípulos, pues yo creo que, ¿cómo así? Cuando le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo va todo preocupado, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para entrar al vientre de mi mamá? ¿Cómo hago? ¿Sí? Y Jesús le dice, no, tiene que morir el viejo hombre. Y no, pues que a entender. O sea, no era fácil para la época. Sí, no era fácil. Sin embargo, hoy, familia, hoy que lo tenemos todo, que vemos los milagros, nosotros hemos sido testigos de unos milagros asombrosos en estos días en mi casa, en mi familia. Pilar es testigo de eso. Milagros hechos.
¿sí? Y sin embargo, a veces dudamos de él, ¿sí? No es fácil, sí, no es fácil saber que todo está bajo el control de él, o sea, que nada se mueve, dice la palabra, no se mueve ni la hoja de un árbol sin que el Señor lo permita, ¿sí? Entonces, no es fácil, solamente la gracia de Dios, el poder de su Santo Espíritu nos lleva cada vez a vivir más por el Espíritu que a vivir más por la carne, ¿sí? Y ese es el llamado y eso es lo que está en esta enseñanza nos está dejando Mateo para hoy. Ahora, en el versículo 12 describe que el anuncio del Señor, el reino de los cielos se ha acercado, obviamente generará violencia y ataques. Y por supuesto que los discípulos tendrían que ser fuertes para poderlos combatir, porque ya el Mesías estaba ahí con ellos, ¿sí? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice Jesús, ¿sí? Y en el 14 hace referencia a otra profecía que se cumplió en Malaquías 4:5, pues el nuevo pacto que ya estaba en marcha para definir la condición de la humanidad, y es la que Juan 16:16, que ya lo leímos. Pero Malaquías 4:5 dice lo siguiente, Malaquías 4:5 dice, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Ese Elías al que se está refiriendo Malaquías ahí es Juan el Bautista, ¿sí? Es Juan el Bautista nuevamente. Dice, yo les voy a enviar a Elías. Entonces, por eso era la confusión de los judíos, porque los judíos ya conocían el Antiguo Testamento, la ley, el Antiguo Testamento. No conocían la profecía de Malaquías, por cierto, porque es escrito posteriormente, pero, pero sí conocían escritos y probablemente, pues, esa es la duda que ellos les entran, ¿sí? Entonces, eh, pero sabían de Elías. Ah, Elías bajó otra vez, porque recuerden que Elías fue llevado, fue traspuesto al cielo, ¿sí? Entonces, es, Juan es Elías, y por eso Herodes Antipas dijo, no, pues Jesús es Elías también, y Juan el Bautista entonces resucitó en Elías. Una confusión tenaz tenían sobre Elías y sobre Juan el Bautista, ¿ok? Finalmente, el Señor cierra su discurso con el que tiene oídos que oiga, que es lo mismo que el que quiera entender, que entienda. Si lo que está diciendo ahí en ese versículo 16 es que a los judíos de la época de Jesús, digamos, se les dio la oportunidad de entrar al reino de Dios. Eso lo sabemos. Tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron del reino de los cielos, porque ellos decían, el reino de los cielos se acercaba. Pero la mayoría de los judíos eran como niños que juegan al casamiento y funerales, ¿sí? Entonces, déjeme un momentico, pero esto lo voy a explicar ahorita. Entonces, paro hasta ahí. Jesús, tanto Jesús como Juan, les predica el reino de los cielos, ¿sí? Recuerden que Mateo escribe el reino de los cielos, pero en los otros evangelios se refiere al reino de Dios. ¿Recuerdan por qué? Porque para los judíos mencionar la palabra Dios no era permitido, ¿sí? Ellos era impronunciable el nombre de Dios. Entonces, Mateo, como el evangelio va dirigido especialmente a los judíos, él habla del reino de los cielos. Pero en los otros evangelios vamos a encontrar el reino de Dios, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a estar. Bueno, última parte del 16 al 19 y terminamos. Versículo 16 al 19 dice lo siguiente. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros, tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Juan, se está refiriendo a Juan Bautista. Luego ha venido el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, y es amigo de gente mala y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En otras versiones se dicen por sus hechos, ¿sí? Entonces aquí Jesús cierra, cierra esta parte con un sablazo muy hermoso. Entonces
dice, los versículos, entonces, la incredulidad que reinaba en ese momento. En los versículos 16 y 17, el Señor ilustra la incredulidad de la gente al mensajero, tanto de Juan como a él. Al uno que vivía como un loco, ¿cierto? Y la otra que vivía como con gente que se emborrachaba, gente que era Jesús, que se fue a los pobres, que se fue a todos los, perdónenme la palabra, a todos los que se llaman acá, hoy en día llamamos eh, 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 personas de la calle, pues, ¿sí? Entonces la gente quiere que vivamos como ellos, que acusaban a Juan de estar endemoniado y al Señor de ser un comilón y bebedor de vino, además de andar en malas compañías. ¿Sí? Con la última parte, el Señor establece que la verdadera sabiduría es justificada por las obras y el resultado de los hijos de ella. Y los hijos de Dios vemos la vida desde la perspectiva divina del nuevo pacto con Cristo Jesús, pero buscamos vivirla para la gloria y honra de su nombre. ¿Sí? Ya vamos a leer esa cita. Déjeme dar una explicación de los versículos 16 y 17. Entonces, para la época, para los judíos de la época, la mayoría de los judíos eran como niños, ¿sí? Que jugaban a los casamientos y a los funerales. Ahí cuando dice en el versículo habla que se parece que los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Eran unos juegos que hacían de casamiento, que se jugaban en los matrimonios y en los funerales. El juego era así. Un grupo de niños tocaba la flauta y otro grupo de niños tenían que bailar, pero los judíos no bailaban. Entonces, el segundo grupo luego endechaba significa cantar canciones tristes, y los otros debían lamentarse. Es decir, llorar como lo hacían en los funerales. Pero entonces los judíos también se rehusaban a lamentarse, o sea, ni bailaban ni se lamentaban. Entonces los judíos eran como niños, eran caprichosos que no querían jugar al juego del otro. Y eso es lo que Jesús les está diciendo en el versículo 16 y 17. Son como niños, ¿sí? Los compara los compara a la gente de este tiempo, se parecen a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros, tocamos la flauta, pero ustedes no la quieren tocar. A eso se refieren esos versículos. Era un juego que existía en esa época. Entonces, finalmente, finalmente, en la última parte, pues realmente el Señor da una enseñanza fabulosa, que nosotros realmente debemos ser de testimonio. Sí. Los hijos de Dios vemos la vida desde la perspectiva divina en el nuevo pacto y buscamos vivirla para la gloria de su santo nombre. Entonces, lo que nos lleva es, y era lo que hacía Jesús, Jesús dio testimonio a todos. Jesús, más allá de los milagros, obviamente era Dios, él, él no tuvo pecado, no se encontró pecado en él. Y sin embargo, pues, como sabemos, es muerto en muerte de cruz. Ahora, ¿qué nos dice Diez, Mateo 7, Mateo 7, en las 16 y 17, que ya lo leímos, ya lo estudiamos en pasada, pero vamos a repetirlo. Mateo 7, 16, 17 dice que ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Nosotros tenemos que reflejar realmente que somos creyentes con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Ahí es donde realmente nos identificamos como verdaderos cristianos. Cuando nuestros actos, nuestras acciones, nuestro comportamiento hablan de que Jesús vive en mí. Y eso fue lo que llevó realmente a la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Porque Juan el Bautista dio ejemplo, ¿sí? Dio ejemplo. Él o sea, él no se dejó corromper de nadie, ¿sí? Ni siquiera cuando fue amenazado de muerte y finalmente llegó a la muerte, él dudó de Dios, ¿sí? Él duda después, estando en la cárcel, pero en su trasegar,
Él no dice la vida cuántos años lleva de ministerio, no hay nada que se hable. Pero seguro que, como él dijo, como dijo Jesús, eh, hay, como dijo él, perdón, como dijo Juan el Bautista, hay uno que viene después de mí. Yo no soy el que soy, pero hay uno que viene después de mí. Él venía, él tenía ya un grupo de seguidores, un grupo de discípulos, y seguramente varios de ellos siguieron a Jesús también, como muchos no lo siguieron. ¿Por qué? Porque vieron el testimonio de Juan el Bautista. Y murió realmente entregando su vida totalmente a Jesús. Y seguramente él descansó cuando sus discípulos le trajeron, no, mire, sí es el Mesías, sí es el Dios que tú prometiste, sí era el Mesías el que tú anunciabas, esté tranquilo. Seguramente, no lo dice la Biblia, pero seguramente. Si los envió y ellos retornaron nuevamente con Juan, fue porque le dieron la buena noticia de que Cristo era el Cristo. ¿Ok? Primera de Pedro 4:3-5, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 3:4-5. Dice, 3:4-3-5, perdón. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios malos, deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Acá en esta carta de Pedro, la primera carta de Pedro les está escribiendo sobre los deberes cristianos a la iglesia, ¿sí? Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de la mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Es decir, cuando nosotros cambiamos, recibimos nuestro Jesucristo, la gente empieza a ver nuestro cambio. Y eso es lo que nos está diciendo acá. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, aquellos que no se arrepienten, que no cambian, pues tendrán que dar cuenta finalmente. Eh, Concluyamos. Nuestra vida de fe es una vida de lucha permanente entre nuestro espíritu y nuestra mente. Es una lucha, siempre, siempre. Es la lucha espiritual de la que habla Pablo tanto en Romanos y en Gálatas. Los grandes hombres de Dios también vivieron esa lucha y muchos hemos conocido testimonio de grandes predicadores. O sea, aquí no se trata de denominación, ni religión, ni nada. Aquí se trata de que hay una lucha espiritual en aquellos que le entregamos la vida a Jesús y queremos ser de testimonio de que Cristo vive en nosotros. Tenemos el privilegio de vivir en la era de la gracia, pero ojo, eso no me lleva a que tengamos carta abierta para hacer lo que quiera. Ah, no, que yo peco y empato. No, 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 eso no existe. ¿Sí? Yo tengo es que dejar transformar mi vida porque esa es la gracia que nos dio Jesús. ¿Sí? Por gracia. Nosotros no tuvimos que pagar nada como si no tuvieron que muchos, los mismos apóstoles, entregar su vida. ¿Por qué? Para dar de testimonio, por ser seguidor de Cristo. Hoy en día nosotros no tenemos eso. Entonces aprendamos y anhelemos vivir para agradar a Dios. Al único que tenemos que agradar nosotros es a nuestro Padre, a nadie más. Nunca será posible darle gusto al mundo. Claro, como dice el dicho, ¿no? No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Claro que no. Pero sí tenemos que agradar es a nuestro Padre Celestial, que Él nos dio la vida, nos ha dado absolutamente todo. Bueno, preguntas, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, Perdón, no, es que estaba pensando si hacía el comentario, ¿no? El mismo Jesús, porque lo que leíste allí son palabras de Jesús que él dice que él es un bebedor y un comilón, ¿sí? No confundirse de que Jesús se embriagaba. Lo que pasa es que lo que entiendo es que en el hebreo hay muchas palabras para hablar de los diferentes tipos de vino, pero cuando se traduce al español, a todas se les pone el concepto vino. Entonces, de pronto está hablando de un zumo de uvas, ¿sí? De un mosto que no es embriagante, ¿correcto? Porque el mismo Jesús luego en Mateo, creo 26, dice que no se metan con borrachos. Ya específicamente habla de los borrachos, de no embriagarse, no embriagarse. y de no embriagarse, exacto.
Eso De era como acuerdo. la... Sí, y claro, él hace referencia ahí porque él asistió a muchos banquetes, ¿no? Y muchas fiestas. Recordemos, pues, el primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino y todo eso era en un matrimonio, pero hubo varios matrimonios a los cuales él asistió y muchas. Entonces, a lo mejor hace referencia a eso, ¿no? Porque aquí, digamos que está todavía comenzando su ministerio y probablemente eso suceda al año, año y medio más o menos de su ministerio, no ha hasta ahora ha salido de Galilea, iba hacia Capernaum, que lo digo en el capítulo 10. Entonces, pero está más o menos tal vez a mitad de periodo probablemente. Entonces, claro, tenía probablemente, si él lo dijo es porque a lo mejor eran los comentarios que también le llegaban, ¿no? Claro, y usted se vive por allá rumbeando, bueno, eso son palabras mías, ¿no? Vive de cócteles en cócteles, de todo, ¿no? Pero él donde iba era llevando el mensaje de salvación, ¿no? De salvación. Bueno, terminemos orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos, ¿no? Permitirnos poder estudiar su palabra, que nos edifiquemos a través de ella, que tengamos plena confianza en el Señor, que es humano dudar, sí, pero que también es humano dejarnos llevar únicamente por su Espíritu Santo para que Él nos dé la tranquilidad, el discernimiento, la sabiduría. Hay mucha presión, hermano, hay mucha presión en el mundo, en todas las situaciones, a nivel laboral, a nivel hay personas por las que estamos nosotros orando porque tienen mucha presión laboral, mucha presión económica, de salud también. Hay muchas cosas por las cuales nos lleva a nosotros de pronto a veces de desesperarnos, ¿no? Pero confiemos, ¿no? Jesús dice, ¿no? Cuando dice en el mundo tendrás aflicciones, uno de pronto piensa que son aflicciones de guerra y esas cosas, sí, obviamente, pero son aflicciones nuestras también que en el día a día, en nuestra parte laboral, en nuestra parte familiar, en la salud nuestra, etcétera, etcétera, pues son aflicciones que vivimos. Pero él termina diciendo, pero no te preocupes, confía en que yo he vencido al mundo, es decir, confiemos en él y siempre la voluntad de Él es siempre buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces confiemos en Él. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por Manuel, encontrar, Señora, Manuel, qué pena interrumpirte. Buenas noches, tranquila. grupo. Buenas noches. Manuel, quisiera de pronto saber si en la oración podemos incluir una oración por un joven. Él Sí, es amigo claro. de mi hijo. Él se llama Juan David Quintero. En este Ajá, momento está pasando por una situación donde lo están juzgando por un delito que él no cometió. Fue ok. una confusión de momento, entonces en este momento pues el muchacho está como en todos esos trámites, el papá pues está tratando, pagando un abogado carísimo, entonces no sé si podemos orar por él todo este Claro que tiempo. sí. ¿Sí? Juan David Quintero, ¿no? Juan David Quintero, sí, muchas Ok. gracias. Claro que sí, para eso estamos, para orar. Y lo vamos a tener el grupo de oración de una vez para tenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, estudiarla, meditarla y edificarnos a través de ella, Señor. Gracias por la enseñanza que nos has traído para hoy, porque podemos una vez más confiar en ti, saber, Señor, que no hay un Dios como tú, Señor, que tú eres majestuoso, grande y poderoso, Padre. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, cada una de nuestras necesidades, peticiones que tenemos, orándote especialmente, Padre, por el proceso que próximo a realizarse de nuestra amiga Gilma Franco, es en espera de su segunda cirugía, Señor. Tú conoces sus circunstancias, su situación, ya son más de 2 meses en una cama, Señor. Permita que esta segunda cirugía sea totalmente exitosa. Cálmala, trae discernimiento también para ella, Señor. Permita que podamos seguirla edificando en tu palabra, Señor. Igualmente, Padre, te oramos por el joven Juan David Quintero, Señor. Tú conoces, tú eres un Dios justo y bueno, Señor. Por encima de ti no hay absolutamente nadie, Padre. Confiamos, Padre, que pon gracias, Señor, en él, en sus procesos jurídicos que se adelantan o que se va a adelantar. Facilita todos los recursos porque es humano hacerlo. Pero, Padre, clamamos a ti, Señor, como ese Dios justo, misericordioso,
para que haya la verdadera justicia. Pon gracias, Señor, facilite, abra todas las circunstancias correctas, exactas, en un mundo que a veces encontramos situaciones no correctas, como también existían en la antigüedad también, Señor. Pero te pedimos que por un padre que clama justicia y añora, Señor, ver a su hijo libre, Padre, y un hijo que seguro también añora estar en libertad, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos, amado Padre. Te oramos también por Nubia Andrea, por su trabajo, por sus metas de este mes. Bendícela, Señor, dale sabiduría, pon gracia en ella, en su trabajo, con sus clientes, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, oh Señor. Ayúdala, Padre, y ábrale puertas allí en medio de su trabajo, Señor. Glorifícate cada día en ella y dale tranquilidad y sapiencia y sabiduría en sus cosas laborales, Señor. Oramos también, Padre, por nuestra salud, la salud de quienes estamos de una u otra forma afectados, por Solita Hernández, por Harold Castrillón, por Jorgito, por su proceso, por Amandita, Señor, también por todos ellos, Señor, para que nos faciliten también los medicamentos que tenemos dificultad para poderlos recibir. Haz un milagro allí también, Padre, para que todos estos trámites administrativos por los cuales se están pasando hoy en la parte de salud en Colombia, seas tú ayudándonos con estas cosas, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Igualmente, te damos gracias por todo el proceso de nuestra casa en Chinacota. Gracias por lo que has permitido realizar, Señor, y seguirás haciendo, Padre. La gloria y la honra siempre será para ti, Señor. Ahora quédate con nosotros esta semana. Ayúdanos con cada una de nuestras necesidades que tú conoces y te pedimos que seas tú solventando cada una de ellas en el precioso nombre, Padre, de tu Hijo amado nuestro Jesucristo y de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, muy bien, familia. Nos